La Fiscalía lleva a cabo una inspección judicial en la Federación Colombiana de Fútbol por el escándalo de la reventa de boletas. Mauricio Collazos. Los agentes del CETI de la Fiscalía analizan los documentos y demás elementos que fueron recolectados durante la inspección judicial practicada a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, en el marco de la investigación que se sigue por el escándalo de la reventa de boletas para partidos de la Selección Colombia para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Estos documentos se suman a otras evidencias que hacen parte del proceso, como correos electrónicos, certificaciones de reuniones, testimonios, mensajes de WhatsApp e informes de liquidación. En este caso, la Fiscalía busca establecer si existieron acciones deliberadas y omisiones de algunos de los miembros y directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para favorecer a la empresa Ticketshop con el millonario contrato en la venta de boletería para estos encuentros. Esta investigación tiene como base el informe de la Superintendencia de Industria y Comercio, que reveló una supuesta estrategia criminal que habría tenido como objetivo la desviación masiva de boletas con fines de reventa para los partidos de fútbol que se jugaron en la ciudad de Barranquilla, donde presuntamente en un primer eslabón se había generado ingresos por la reventa por un monto superior a los 21.800 millones de pesos. 6 de la tarde, 55 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. Nos vivimos contigo. Si tu vida está llena de cosas buenas, es por tus compromisos. Siempre he creído en mi empresa y mis colaboradores. Mi compromiso es generar empleo. Yo trabajo para preservar el conocimiento y la tradición. Mi compromiso es mantener vivo el legado de los pueblos indígenas. A mí me gustan los sonidos del Pacífico. Mi compromiso es disfrutar esta música y que todos la conozcan. Desde el día que abriste los ojos, trajiste contigo un compromiso y nosotros queremos que lo cumplas tomándote la vida. Postobón, tómate la vida. Conoce nuestros compromisos en tómatelavida.com.co. Alejandro Villegas, en Voces RCN. 6 de la tarde, 57 minutos. Una noticia política que le interesa a todos, incluyendo aquí a los que nos acompañan en la mesa de trabajo, porque en segundos arrancamos el debate en Voces RCN, porque se siguen revelando nombres de aspirantes a la alcaldía de Bogotá, nuevos nombres que empiezan a sonar. Mateo Chacón. El Polo Democrático parece haber definido el que será su candidato a la alcaldía de Bogotá para el año 2019. RCN Radio consultó a varios militantes de la colectividad, quienes aseguraron que el aval del partido sería para el concejal Celio Nieves, que está en el Cabildo desde el año 2007. Con Nieves, una de las figuras más importantes del partido, se espera alcanzar la alcaldía, cargo que el pueblo ocupó 2 veces consecutivas con Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno Rojas. Pero no sería un camino nada sencillo, ya que se pudo establecer que este partido espera ir a una consulta en la que se defina a un candidato único de los movimientos opositores al alcalde Enrique Peñalosa. De esta forma, Nieves tendría que enfrentarse a importantes figuras como Antonio Navarro Wolf de la Alianza Verde, así como Holman Morris y Jorge Rojas de la Colombia Humana. Aprovecho para preguntarle a la doctora Clara López, que nos va a acompañar aquí en el debate en segundos, si usted también está dentro de la baraja de candidatos que empiezan a sonar. Pues mira, como es deporte nacional, ¿no? Es deporte nacional, a mí me lo han planteado mucho todos mis amigos y colaboradores, pero yo he dicho que voy a esperar cómo se desarrolla el panorama. Por ahora yo estoy empeñada en que se haga una gran convergencia de todos los sectores independientes, alternativos y de izquierda en Bogotá para ir a una consulta interpartidista y elegir una candidatura única. En esas condiciones yo de pronto le jalo. Bueno, ahí está lo que dice la doctora Clara sobre una posibilidad para la alcaldía de Bogotá. 6:59, y los intentos de fuga a propósito del Centro del Redentor son reiterados. En lo que va ocurrido este año se han presentado más de 70 casos de evasiones. Cintia Vargas. Los más de 70 casos de intentos de fuga en el Redentor y el video que evidenció el maltrato de varios uniformados de la policía a los internos de ese centro de reclusión dejó sobre la mesa la urgencia de regulación y protección en esos espacios. Aunque la policía reconoció la gravedad de la falta de los uniformados, aseguró que en otras ocasiones han cumplido con la labor propia para frustrar este tipo de eventos y los más de 20 motines que en 2018 se han registrado. De igual forma aclaró que en el caso de los videos, los jóvenes que fueron agredidos no son menores de edad, aunque recalcó que eso no justifica
de los hechos. Asimismo reportó que el uniformado herido con arma blanca por parte de uno de los jóvenes agredidos se recupera en el Hospital Central de la Policía. Los jóvenes que se encuentran en ese centro de reclusión son de 18 a 24 años y además pues son juzgados por delitos como lesiones personales, hurto y hasta homicidio. Voces RCN. Tu Postobón 1.5 litros de siempre creció. Ahora te da un 33% más contenido por los mismos 2.500 pesitos. Llegó el momento de ahorrar con Postobón y vivir el sabor con un 33% más contenido. En la tertulia no vamos a convencerlo de nada, pero vamos a informarlo de todo. Con Jorge Espinosa, el gurú del desacierto. Si mi apellido fuera Boyakov y no Boyacá, serían menos duros conmigo. La Copelo, la inocencia y el encanto. En Londres es muy caro para algunas cosas, pero es muy barato para otras. Por ejemplo, hacer mercado, baratísimo. Nicolás Samper, el groupie de Álvaro Lemo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Daniel Faura, el desparpajo. Si esa persona es infiel, simplemente descarga esta aplicación. Atar Caos puede salvar tu vida. Y Cristian Solano, coleccionista de audio sin sentido. El show del Dr. Tuga. Hola, ¿qué tal, América? Nos divertimos de barato nosotros. Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Continuamos en Voces RCN. 7 de la noche, 1 minuto, habla el presidente de la República, Iván Duque. Así es, Juan Carlos, habla aquí en la Casa de Nariño el presidente Iván Duque sobre la liberación del menor de 5 años, Cristo José. Escuchemos. Ustedes que estuvieron luchando por la liberación del menor. Creo que la presión que ejercieron en los cuadrantes y en la zona ha propiciado esta felicidad para el pueblo colombiano y quería transmitirles este mensaje a ustedes y recibir algunas preguntas y respuestas. Pregunta Juan Pablo López. Adelante, Juan Pablo. Presidente, buenas noches. Estamos en directo para Noticias RCN. Lo primero, a esta hora la familia de Cristo José y Cristo José lo escuchan. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Lo segundo, ¿cómo se entera usted de la noticia? Descríbanos ese momento en el que usted se da cuenta. Juan Pablo, primero, pues le quiero mandar un mensaje desde acá a Cristo José, a Edwin y a Claudia, con quien he estado en contacto. Quiero expresarles mi alegría y ellos mañana espero que nos acompañen aquí en la Casa de Nariño. Los he invitado a que vengan acá, en la Casa de los Colombianos, a recibir el afecto nuestro, el afecto de todo un país. Y quiero decirles que para mí fue un momento muy emotivo lo que viví en el día de hoy. Permítanme que lo exprese desde lo más personal. Esta mañana muy temprano llamé al general Mejía, le pregunté por la situación, me informó todas las tareas de presión que venía haciendo la fuerza pública por instrucciones que venía impartiendo en los últimos días. Hacia el mediodía ya había recibido una información que los cuadrantes estaban mucho más activos y que posiblemente había presión sobre algún grupo de individuos. En ese momento yo estaba terminando un evento y entré a la iglesia de Lourdes, donde en otras épocas iba con alguna frecuencia, y fui a hacer una oración y se la ofrecí a Cristo José, a su liberación, y para mí fue muy emotivo que al momento en que terminé de orar y salí ya hacia el vehículo, me informaron de la posible liberación del niño. Llamé a Edwin nos contestó y hablé con él y hablé con Cristo José y la verdad me emocionó muchísimo. Creo que esto es un momento único, lo que experimenté, pero sobre todo sentir la alegría de esa familia y la alegría de Cristo José. Me gritaba Duque, yo le dije, hombre, estoy muy contento que estés con tus papás, y le dije, como se lo dije a su hermanito, que espero que vengan a la Casa de Nariño, que es la Casa de los Colombianos, y no veo la hora de que mañana estén aquí con nosotros. Gracias, presidente. Pregunta María Paula Orlando Villar de Caracol Radio. Presidente, buenas noches. El gobierno nacional ha celebrado, digamos, las operaciones, pero según se ha informado, el niño fue liberado de alguna manera en una vereda, en un punto solitario.
Queremos saber si ustedes, de acuerdo con la información de inteligencia, ya saben quién está detrás del secuestro, cuáles fueron las motivaciones para secuestrar al menor, si se pagó algún tipo de rescate además, porque pues había la información de que el papá también iba en camino a ese mismo punto donde llegó la fuerza pública de Orlando. Yo creo que en esto hay que orar siempre con mucha prudencia y con total humildad. La fuerza pública venía haciendo una labor de presión en esa zona. Hoy cuando hablé con Edwin, agradeció esa labor de presión de la fuerza pública y me lo transmitió él a mí, que esa presión permitió la liberación de mí. No tenemos en este momento la información precisa de quiénes eran los captores del niño, y yo espero que en eso se avance profundamente en las investigaciones. Yo creo que lo que hoy debemos celebrar todos es que Cristo José está con su familia, con su papá, con su mamá. Lo que debemos celebrar es que es una derrota del secuestro, un delito que no queremos que se siga presentando más en nuestro país, un delito abominable. Y yo creo que la liberación de Cristo José es la victoria de todo un país, es la victoria, sí, de la presión de la fuerza pública, pero más importante que eso también es la resiliencia de su familia. Las marchas que se dieron ayer en Guamalito, las marchas que se dieron ayer en el Carmen, la solicitud de todo un país a través de las redes sociales y en distintos medios por la liberación. Entonces yo creo que aquí la victoria es la de un país, la de un pueblo y la de una familia que hoy tiene de vuelta a su hijo en su hogar. Sigue respondiendo el presidente Iván Duque sobre los detalles de esa liberación del menor de 5 años, Cristo José, en donde inclusive ha manifestado que no se sabe realmente quiénes son los responsables de este hecho, de este secuestro, pero pues que pide a las autoridades que realmente den con el paradero de estas personas. Escuchemos más detalles del presidente Iván Duque, que queda aquí en la casa de Nariño. Yo estuve el fin de semana visitando a la familia de Cristo José, hablé con Edwin, con su papá. El padre de Edwin en el año 2016, si no me falla la memoria, fue víctima de un secuestro que duró aproximadamente 15 días. El papá de Cristo José el año pasado fue víctima de un atentado, y obviamente es una zona donde muchos grupos armados ilegales han intentado transitar y utilizarlo como una ruta estratégica. ¿Cuáles son las decisiones que tomé el domingo? No solo el fortalecimiento de la seguridad de la familia, ya el padre y el alcalde tenía un esquema básico de seguridad, pero debemos fortalecer también el de la familia, y por otro lado, fortalecer la presencia de la fuerza pública en esa área. Yo le di una situación muy precisa que va a tomando militar de aumentar nuestro pie de fuerza en Guamalito y el Carmen. Realmente lo que queremos es que en toda esa zona, que ha intentado ser siempre violentada por grupos terroristas, que nosotros mejoremos la capacidad disuasiva y la capacidad ofensiva del Estado. Y obviamente tenemos unos desafíos muy importantes de carácter social en esta región, que es generar fuentes permanentes de acciones productivas, para que nosotros podamos, no solamente por la vía de la seguridad, sino también por la vía del desarrollo productivo, sacar la violencia de esa región. Y de otro lado, la información que yo tuve esta mañana fue primero sobre la presión que se estaba ejerciendo por parte de la fuerza pública, y lo otro, pues la información que tuve después del encuentro que el papá, Edwin, el alcalde, tuvo con su hijo. Yo creo que ahora lo que tenemos es que primero investigar con los testimonios quiénes podían ser los captores, cómo se estaban desplazando, si pertenecen o no a alguna organización criminal organizada o si simplemente son delincuentes comunes. Todas esas son cosas que tenemos que aclarar, y yo espero que en eso el trabajo de la fuerza pública sea acompañado felizmente por la Fiscalía. Pero lo que yo celebro hoy, después de la conversación que tuve con él, que tuve con Cristo José, es haber recibido de parte de ellos la expresión de gratitud con nuestras fuerzas militares por la presión que se hizo. Por la forma en la que el presidente de la República, Iván Duque, está dando una rueda de prensa a esta hora con respecto a la liberación, a la puesta en libertad del niño Cristo José. 7 de la noche, 8 minutos. Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la exministra y excandidata Clara López Obregón. Doctora Clara, gracias por estar en esta mesa. Juan Carlos, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Se encuentra también Daniel Palacios, que es el presidente del Consejo Municipal de Bogotá. Doctor Palacios, bienvenido a esta mesa nuevamente.
Muy buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. También está aquí el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Doctor Lozada, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, para mí es un gusto estar aquí. Y nuestro otro invitado es el politólogo Joshua Mitrotti. Doctor Mitrotti, gracias por estar en este programa. Juan, buenas noches, qué rico estar aquí con ustedes. Ha sido puesto en libertad, ha sido encontrado, el niño Cristo José, de 5 años, llevaba 4 días secuestrado. Su padre es el alcalde del Carmen, y según las informaciones que hemos escuchado, todo ha sido producto de una presión muy fuerte de las fuerzas militares. El comandante precisamente de las fuerzas militares, el general Mejía, estuvo hace pocos minutos en estos micrófonos explicando cómo fueron ocupando distintos cuadrantes que llaman ellos en la fuerza pública, hasta que aparentemente y seguramente por esa presión, pues los captores, los secuestradores de este niño lo dejaron abandonado, pues con tan buena fortuna de que estaba vivo y de que pudo regresar a su casa con sus padres. Lo que uno se pregunta aquí es quién pudo haber secuestrado a este niño, qué puede haber detrás. Desde luego eso lo están investigando las autoridades, pero ¿de quiénes podrían sospechar ustedes? ¿Qué creen que hay detrás de todo esto? Doctora Clara López Obregón. Bueno, sin lugar a dudas, la fuerza pública jugó un papel determinante en la liberación de Cristo José. Tener un niño en esas condiciones de secuestro con la presión de la fuerza pública y de la opinión pública de toda la ciudadanía es una situación muy compleja, y estoy segura que eso contribuyó a la liberación. Eso indicaría que de pronto hay delincuencia común, o alguno de los grupos armados que pululan en esa zona, pero yo me iría por la tesis de la delincuencia común. ¿Coincide con ese punto de vista, Daniel Palacios? Bueno, aquí lo primero, y ahí sí en total concordancia con lo que acaba de decir la doctora Clara, yo creo que aquí fue vital la presión de nuestras fuerzas militares, una operación de candado del área, un bloqueo de la zona muy importante. Esa es una zona, el Catatumbo, donde hay presencia de muchas organizaciones criminales. Ahí hacen presencia el ELN, los Pelusos, hay varios grupos, hay GAOR, que son los grupos residuales de lo que queda de disidencias de la FARC, hay delincuencia común, reductos del EPL, mejor dicho, ahí es una zona donde hay mucha delincuencia, y toca esperar a las investigaciones antes de adelantarse a dar cualquier conclusión, pero sí es una zona que tiene una alta incidencia de organizaciones criminales. Juan Carlos Lozada. No, yo estoy, primero que todo, felicitar a la fuerza pública por recuperar al niño Cristo José. Yo creo que esa es una excelente noticia para todos los colombianos. Por supuesto que tenemos que comprometernos de nuevo con la defensa de nuestros niños, que yo creo que tiene que ser una absoluta prioridad del Estado colombiano. Yo recordaba aquí afuera de micrófonos, Juan Carlos, que tal vez el otro caso muy sonado del secuestro de un niño también sucedió en Norte de Santander en contra de quien era el director de la UNP, que le secuestraron a su hija. Y por supuesto estoy de acuerdo también con el doctor Palacios en que ahí en esa zona de Norte de Santander pues hay un número muy importante de organizaciones criminales que no solamente tienen que ver con los ya citados por el presidente del Consejo de Bogotá, sino que ahí hay una historia larga de paramilitarismo también en esa zona, y por supuesto que adelantarse a quienes pueden ser los culpables pues sería un acto de irresponsabilidad, pero yo coincido con que son tantas las fuerzas criminales que han operado en esa zona que podría ser cualquiera de ellas con cualquier pretexto o con cualquier objetivo. Joshua Mitrotti. Pues Juan, mire, yo primero felicitar a las Fuerzas Armadas, creo que hicieron un trabajo muy profesional, creo que lograron controlar la zona, que es una zona además muy compleja de montaña, con una entrada muy fuerte y fácil a Venezuela, donde hay una confluencia histórica de muchos actores armados, están bandas criminales, está el EPL, está el ELN, hay algunos actores criminales que entran de Venezuela y vuelven al territorio venezolano. Entonces, poder decir quién fue a ciencia cierta es muy complejo, pero afortunadamente hoy tenemos a Cristo José en casa con la familia, y ojalá pues las autoridades judiciales, la fiscalía pueda realmente establecer claramente quién es el responsable.
Bueno, segundo asunto de la jornada. Hace pocos días, pocas horas realmente, el expresidente Juan Manuel Santos abordó un avión con destino a Nueva York, y cuando estaba sentado en la primera fila, en la silla 1A de esa aeronave, en la clase ejecutiva, como corresponde evidentemente a cualquier persona del rango de Juan Manuel Santos que ha sido expresidente, pues se acercó una mujer. Tan pronto se subió al avión, una mujer que se llama Viviana Altamiranda, que es del Carmen de Bolívar, y lo insultó. Le dijo lo siguiente, porque ella misma grabó un video, y aquí está. Mira, el presidente de Colombia, el primer pueblo, aspiró a la ciudadanía con falsa paz de santo. Eso, la falsa, con ninguna paz hay en Colombia. Mira. Ninguna paz, le dijo. Y cuando el expresidente Santos se bajó a Nueva York y fue a tomar un taxi, ella desde lejos también le dijo cosas pues salidas de tono. Al ex candidato presidencial Gustavo Petro le pasó algo parecido. Fue a un examen médico y él mismo escribió que un doctor, no sé si fue, creo que en la Fundación Santa Fe, ha dicho el doctor Gustavo Petro, y espero no equivocarme, sí, dice sí, la Fundación Santa Fe, dice, al entrar a la clínica Santa Fe a un control, un médico cuyo nombre me reservo me gritó HP de manera completa frente a mi familia. Bien. En muchos países ha ocurrido esto, ha habido insultos a los líderes políticos, en varias ocasiones incluso pues, les han tirado piedras, zapatos, tortas, lo que uno se imagine, huevos y demás. Pero, ¿cómo analizar esto? ¿Se le está yendo la mano un poco a la gente cuando hace esto? ¿O la gente está en todo su derecho de poder en la calle insultar y con palabras altisonantes o con expresiones altisonantes referirse a un líder político? ¿Qué refleja todo esto, Daniel Palacios? No, sin duda alguna los funcionarios públicos y en especial los que tienen una exposición tan grande a la ciudadanía de los medios están expuestos a eso. Muchas veces la ciudadanía tiene ese derecho a expresarse, a veces un poco exagerado, a veces un poco salido de tono, pero eso es algo que lo hemos visto en el país pasar no solamente al expresidente Santos ni a Gustavo Petro, también el presidente Uribe es una persona que constantemente también le gritan improperios, y es algo que muchas personas que hemos estado en la vida política nos ocurre. Yo creo que ahí lo que hay que reaccionar de cierta forma fue como reaccionó el presidente Santos, hacer pues con toda la tranquilidad, con toda la humildad, recibir esas críticas y pues seguir adelante. Yo creo que eso es algo que no nos escapamos ningún funcionario público ni ningún servidor público, y lo que hay es que recibirlo con calma y obviamente pues llamar a la tranquilidad de la ciudadanía cuando hace esa clase de reclamos, pero difícilmente evitaremos que en una sociedad que cada día está más conectada, donde los medios de comunicación están cada vez, Twitter, las redes sociales, es muy difícil calmar esos ánimos, y pues obviamente sería hacer un llamado a la calma y a tratar de no faltar el respeto a las personas. Ni politizarlo, concejal, porque algunos líderes del Centro Democrático aprovecharon ese momento para viralizar el video y hacer comentarios al respecto. Claro, y de ambos lados. Si usted, por ejemplo, entonces otros salieron con fotos diciendo que entonces Santos estaba cogiendo un taxi y que Uribe con 80 personas, y yo creo que ahí ese no es el tema. Igual el presidente Uribe cuando estaba en Estados Unidos también actuaba exactamente igual, y coge taxi y va a Walgreens y echa gasolina y hace todas las cosas que hace cualquier de esos funcionarios que están allá. Pues de hecho me ha tocado personalmente estar con él en esas situaciones en donde también es un ciudadano normal como todos. En Colombia pues tienen unas condiciones diferentes, pero sí, se aprovechan esos videos que se suben en redes, que se vuelven virales, para generar pues también toda la controversia política que está alrededor, termina volviéndose ya un tema político, pero yo creo que el punto o la profundidad del tema es que todos los servidores públicos estamos expuestos a esos llamados de atención o a esos reclamos por parte de la ciudadanía. Lo que hay que saberlos recibir y pues saberlos llevar. O sea que Santos obró bien, en su opinión. Yo creo que el presidente Santos en ese sentido obró bien al no confrontar la situación. Hacer tripas corazón. Así es. Joshua Mitrotti, ¿coincide con ese punto de vista? Pues sí, absolutamente. Yo creo que los funcionarios públicos tienen ese riesgo, esas posibilidades. Yo en varias ocasiones, por ejemplo, volviendo de La Habana con un senador, fue el mismo trato de una persona en el aeropuerto. Yo quiero reflexionar un poco sobre
ese tipo de cosas no las deberíamos premiar ni estar estimulando, porque me parece que raya ya con una falta de respeto. Me parece que uno le puede reclamar a un presidente, puede estar en contra de alguna decisión de algún funcionario público, pero me parece que tratar de esa forma y sobre todo viralizarlo y que algunos lo recojan en un ánimo politiquero me parece que es complejo, porque creo que tenemos que apaciguar las aguas, tenemos que generar mayor sinergias en nuestro país, y me parece que los insultos y sobre todo así de subidos de tono no los deberíamos premiar de ningún lado. Creo que cuando al presidente Uribe se lo hacen, debemos como ciudadanos rechazar y llamar a la calma, porque este tipo de escenarios terminan generando mayor violencia, y creo que es justamente lo que tenemos que evitar. Me parece que el presidente Santos reaccionó muy bien, muy tranquilo, muy ecuánime, y logró tramitar esa situación tan incómoda de forma correcta. Yo, que lo viví de cerca, es un momento muy incómodo y siente uno una agresión y siente realmente un desagrado profundo cuando ocurre eso cerca. Juan Carlos Lozada. Sí, Juan Carlos, yo creo que realmente muchas de las expresiones de los ciudadanos con respecto a la política, pues también tienen de alguna manera unas justificaciones en la política misma. Es que mientras al debate político no le bajemos el tono de la agresividad, mientras al debate político no le pongamos más argumentos y racionalidad, que a veces, digamos, la desacreditación del rival simplemente porque piensa distinto, violando además el principio pluralista de la Constitución de 1991, que creo que es uno de sus más importantes valores, pues no vamos a poder exigirle a la ciudadanía que en su comportamiento, en su diseño, con las figuras públicas, como lo mencionaba el presidente del Consejo, pues lo hagan también de una forma racional y ecuánime. Yo creo que hay que llamar a la ecuanimidad a los ciudadanos, pero también hay que dar ejemplo desde la política. Por ejemplo, a mí me pasó esta semana un episodio bastante desagradable en la Cámara de Representantes, cuando una representante del Centro Democrático que disentía conmigo calificó mis argumentos de sandeces. Entonces yo pues no tuve otra opción que simplemente leerle la ley y mostrarle que yo lo que estaba planteando en términos de que el ministro de la Salud tiene un clarísimo conflicto de intereses para ser parte de la comisión que regula los precios de los medicamentos en Colombia, es que ese conflicto de intereses está taxativamente puesto, numeral 16, artículo 11 de la ley 1437, y así le respondí, y creo que ella después se me acercó y me dijo, mira, yo no te quise insultar y demás, y pudimos llegar a un, digamos, nivel de conversación distinto al de la emocionalidad, al del insulto, y empezar a dialogar desde los argumentos y desde posturas que sean respetuosas con el otro. No por eso tienen que dejar de ser firmes, pero por lo menos sí cordiales y respetuosas. Pero entonces lo que está diciendo usted, y eso es un punto importante, es que muchas veces los políticos no nos dan ejemplo a los ciudadanos. Así es. O sea, se tratan a las patadas y pretenden que cuando salgan a la calle la gente les hable como si fueran miembros de la Cámara de los Lores en Inglaterra, y resulta pues, que ese no es el espectáculo que nos dan. Pero por Dios, mire, Juan Carlos, otro disenso que tuvimos. Algunos, que no todos, claro. Mire, en la Cámara de Representantes tuvimos un disenso muy importante la semana pasada en términos de si se debía o no limitar los periodos de los congresistas a 3. Y el Partido Liberal presentó una proposición en primer debate que usted sabe que los micos en el Congreso se meten es a través de dejar esas proposiciones como constancias para que aparezcan en el último debate, y ahí es cuando usted cuelga la cola del mico a la ley. Pero cuando usted debate las cosas desde el primer día de frente, usted no puede llamar eso un mico. Y salió una muy controversial señora a decirnos que nosotros éramos unos corruptos, que éramos personas que estábamos traicionando a la consulta anticorrupción, que le faltábamos a la palabra al país, que no sé cuántas cosas. Ese no puede ser el tono de la discusión. Hay unos argumentos, ¿por qué no atiende a los argumentos y debata con nosotros desde los argumentos, pero no desde la descalificación personal, no desde el señalamiento personal, sino desde los argumentos? Eso es elevar el nivel de la dialéctica política, y lo decía yo alguna vez, lo cité aquí en este programa, me acuerdo a Jürgen Habermas, que decía muy bien que la única posibilidad de tener una verdadera democracia deliberativa es tener como mira el consenso con quien piensa distinto. De otra manera es un diálogo de sordos, y si nosotros no empezamos con ese ejemplo, la sociedad colombiana no tiene por qué tampoco ella darlo, si es que los políticos hacen todo lo contrario. Clara López Obregón. Bueno, me parece que eso no es justificación.
que los políticos sean groseros en su deliberación pública. No, tiene usted toda la razón. No me parece que pueda ser una justificación, porque la realidad es que es antidemocrático y falta a los derechos humanos. Respetar al otro es parte esencial de la vida en comunidad. Entonces, independientemente de que se trate de un político o de una figura pública del deporte o de la cultura, porque allá también se cuecen habas, a mí me parece totalmente inaceptable el comportamiento grosero, intolerante, sectario y ofensivo, porque va contra la dignidad y la tranquilidad de los demás. Yo no creo que nosotros podamos permitir que ese tipo de conductas se normalicen sobre la base de la libertad de expresión. No, la libertad de expresión y de criterios es absoluta, pero ya la grosería va en contra de la deliberación pública democrática y yo no creo que la podamos condonar. A la señora Viviana uno lo que le tiene que hacer es la amigable reconvención de que se comporte como ciudadana y no como uno de los que gritaban en el circo romano, y lo propio a todos los que insulten a cualquier persona. El insulto lo tenemos que sacar del discurso público y no creo que haya ninguna justificación de ese tipo de comportamientos, y la verdad es que el presidente Santos obró de una manera seria, como dijo el concejal del Centro Democrático, con una humildad que, carambas, ojalá uno lo pueda imitar, porque esas situaciones de verdad deben ser no solamente incómodas, sino una afrenta a la dignidad. Así es que yo sí no buscaría justificar de ninguna manera los atropellos de obra, ni de voz, ni de palabra, que han sometido a tantos dirigentes, especialmente que ostentan una dignidad como la de haber sido presidentes de la República, y me refiero al caso desde luego de Juan Manuel Santos, pero también del presidente Uribe, del presidente Julio César Turbay, que en mi época era el caso para irrespetar, con una cantidad de ofensas de verdad de bajo calibre. Entonces, sin lugar a dudas, yo sí de pronto es mi educación de niña bien bogotana, pero eso no es aceptable en el discurso público. Pero mira una cosa, Juan Carlos, quería hacer una anotación. Claro. Vea hace 2 semanas que estábamos con todo el tema ese de la confirmación de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, que estaba también todo el tema de ese juez, de si lo confirmaban o no. Veía yo unos videos virales que además lo sacaron en CNN y en todas partes, donde varias mujeres cogieron a los senadores en los ascensores y les decían, mejor dicho, que si es que ellos no respetaban a las mujeres, pero mejor dicho, llorando, gritando. Pero no insultaron al senador. Hay una parte en donde sí le dice al senador, y le dice muy fuerte, que si a él no le importan los derechos de las mujeres, que si él votaba o confirmaba, era reiterar el abuso de la que ella había sido víctima. A lo que voy con eso es que es muy difícil en la sociedad actual, donde hay tanto acceso, que las personas no se sientan también con la libertad de hablar, obviamente llamando a que siempre tiene que haber el respeto, que como lo hablábamos ahorita. La señora no le faltó al respeto en ningún momento. Pero aquí no hay tampoco grosería. Si las hubo, es que tiene que oír todo el cuento. No hay groserías, si son totalmente las groserías, digamos, las groserías son totalmente no, y digo que ojalá lo atracaran, que ojalá le hicieran lo del Bronx. Es una amenaza de agresión física. Pero además lo insultó permanentemente. Claro. Pasa y lo insulta, y yo creo que el punto a lo que voy sencillamente es de decir que hay una exposición muy grande a esa clase de críticas, y estoy totalmente de acuerdo con la doctora Clara, que obviamente se hagan dentro del respeto, que es inevitable probablemente que a uno le critiquen una votación, que le critiquen alguna decisión. A nosotros nos pasa en el Consejo permanentemente, nos pasó también y nos sigue pasando, pero el llamado sí es al respeto y a decir las cosas de una buena manera. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. 7 de la noche, 28 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes.
Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. RCN Radio, 70 años. Los vivimos contigo. Así suena el nuevo Mr. T en sobre. Prueba sus 4 deliciosos sabores a mezclas de frutas, frutos rojos, frutos del bosque, frutos tropicales y durazno. Una de las razones para preferirlo. Mr. T en sobre por solo 1.000 pesos. Precio de venta sugerido al público para la presentación en sobre de 20 gramos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Señora, disculpe, habla con Andrés, experto en soluciones de Servientrega. Queremos confirmar en cuál de las 2 casas amarillas es que debemos entregar el envío. Sí, mijito, la del árbol. Ah, ¿la del bonsái en la puerta? Sí. En Servientrega hacemos todo para entregar tu envío antes de llegar a tu puerta y cuando estamos frente a ella. Servientrega, Centro de Soluciones. Alejandro Villegas, en Voces RCN. 7 de la noche, 31 minutos. A instancias de la Corporación Autónoma Regional, hoy se adelantó un foro abierto en el que participaron diferentes voces en torno al futuro de la Reserva Van der Hamen. Allí estuvo Caroline Morales. Terminó una de las audiencias quizá más grande sobre la Reserva Tomás Van der Hamen al norte de Bogotá, el futuro de lo que será esta reserva. Recordemos que el distrito le propuso al Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca intervenir esta reserva forestal para hacer proyectos de vivienda y también proyectos viales. Pues allí estuvieron las distintas posiciones a favor y en contra de esta intervención. Escuchemos. Mi nombre es Saúl Salinas, nosotros representamos a la comunidad del sector de Chorrillos, que es el que está afectado por el tema de la Reserva Van der Hamen. Estamos de acuerdo que se haga la nueva Reserva Van der Hamen y es lo que estamos manifestando acá como comunidad. Si ustedes van a las comunidades Chorrillos 2 y 3, niños en la calle, en polvo, en barro, no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay agua potable, esa es la realidad del sector. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez intervino en esta audiencia diciendo que estaba en contra de la intervención de esta reserva forestal. El debate central es que el profesor Van der Hamen, que es el científico que más ha conocido la sabana de Bogotá, considero que esa zona concreta, esas 1.400 hectáreas, tiene unos valores ecológicos, tanto en el de tal naturaleza que es del caso conservar y protegerla. A esta audiencia sobre el futuro de la Reserva Tomás Van der Hamen al norte de Bogotá asistieron cerca de 300 personas, se realizó en la Biblioteca Virgilio Barco. De esas 300 personas, cerca de 150 estaban habilitadas para intervenir 5 minutos cada una. Sin embargo, se notó la ausencia de varias de estas personas. 7 horas duró esta audiencia para definir el futuro ambiental del norte de la Reserva Forestal Van der Hamen. 7:33 y Netflix confirma que hará una serie sobre Luis Andrés Colmenares. Karen Ortiz. El caso de Luis Andrés Colmenares, el joven que murió en el Parque El Virrey el 31 de octubre de 2010 en Bogotá, ahora estará disponible en las pantallas. Netflix confirmó la realización de la serie a través de su fundador y presidente, Reed Hastings, quien en un panel que se llevó a cabo en la capital presentó una serie de novedades que tendrá la plataforma para el 2019. Hastings indicó que para producir la serie se tuvo en cuenta la familia del joven y que mantendrán el respeto frente a la tragedia que todavía se encuentra en medio de un proceso judicial. El proyecto, según el director de la plataforma, está en desarrollo y lo que se busca es explorar otras temáticas diferentes al narcotráfico en Colombia. La serie del joven colombiano contará con 8 capítulos y será protagonizada por Julián Román, Enrique Carriazo y Fabiana Medina. También estará bajo la dirección de Felipe Cano y Felipe Martínez. La historia de Colmenares hará parte de la segunda temporada de la antología criminal Historia de un crimen, que en su primera entrega estuvo inspirada en el caso del candidato mexicano Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994. Voces RCN. Megaland, 1 de diciembre, Megaland Music Fest, 20 de entradas en tu boleta, Megaland. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, usted no sabe quién soy yo. Si se choca, mejor solicite asistencia usando el servicio del Botón Verde. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguro Bolívar.
giros, pagos y recargas. Martín, ¿qué anda haciendo? Acá cabellando como loco. Ya le tengo la platica, le envío el giro por la tarde. Los colombianos giramos, pagamos y recargamos con Efecti. Encuéntranos también en los puntos Servientrega y Dimonix. Yo elijo Efecti, vigilado Mintic. Con Movistar prepago todo el mundo, tus segundos y megas no vencen, se acumulan. Recarga desde 6,000 pesos. Movistar prepago todo el nudo. Lo que nada se voy a acumular. Mi Movistar prepago todo nudo. Y a mi recarga lo voy a sumar. 7 de la noche, 35 minutos. Mi Movistar prepago todo el nudo. Lo que nada se voy a acumular. Mi Movistar prepago todo nudo. Y a mi recarga lo voy a sumar. Mi Movistar prepago todo nudo. No se me pierde ni un segundo. Megas y mensajes no se vencerán. Es hora de acumular, voy a recargar. Ahora con Movistar prepago todo el mundo, tus segundos y megas no vencen, se acumulan. Recargando desde 6,000 pesos recibe segundos ilimitados a Movistar y redes gratis. Movistar, elige todo. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón y con Daniel Palacios y también con Juan Carlos Lozada y con Joshua Mitrotti. Hay un asunto que tiene que ver con que muchos estudiantes de universidades públicas y privadas también van a salir a marchar mañana en toda Colombia en señal de protesta porque hay poco presupuesto, poco dinero para la educación pública, para las universidades públicas. Esta mañana habló María Victoria Angulo, la ministra de Educación, en estos micrófonos. Estuvo entrevistada por Yolanda Ruiz y su equipo y entre otras cosas dijo lo siguiente. Nosotros encontramos en general en el Ministerio unos recursos que estaban congelados por parte de Hacienda, es decir, que no se permitían asociar a un gasto en el año. Ya estos recursos fueron descongelados, fueron orientados a temas de alimentación escolar, pero recursos adicionales que nos hayan dejado de espacio fiscal que nos permita hacer transferencias este año no tenemos. Esa es pues la realidad en una situación presupuestal que usted conoce de afugias, no solo para el sector educativo, sino pues del presupuesto en general que encontramos para las distintas materias. Eso dijo la ministra y lo que quiere de todas maneras el gobierno, según han explicado distintos medios de comunicación, es que de los 3,5 billones, es decir, billones, millones de millones, que se dedica pues al ejército, a la guerra, al conflicto, aunque ya no hay tanto conflicto como antes, pues que se reasigne un billón de pesos a la educación pública y que la plata que va destinada al programa Serpi lo paga, 800.000 millones de pesos, se destinen prácticamente del todo a la universidad pública. La pregunta es si se justifica esta protesta o si también tendrán algo de culpa los malos manejos en ciertas universidades públicas que se gastan la plata, que no hacen los cálculos bien y demás. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre este tema? Joshua Mitrotti. Bueno, yo creo que el tema de la educación como el tema de salud está en un momento muy complejo. Yo creo que acá no tenemos un modelo de educación pública que permita reducir las brechas, promover la equidad, mayor competencia. Yo creo que Colombia, ese es el gran desafío que tiene hoy en día, cómo realmente desde la educación promovemos movilidad social y no es un espacio de exclusión como ocurre hoy en día. Eso implica que tiene que ser un presupuesto mucho más fuerte. Yo me acuerdo con el presidente Santos que el presupuesto de educación por primera vez durante décadas fue el principal rubro de las entidades. Pero ahí hay que ver también que hay mucho gasto recurrente, mucho gasto para pagar pensiones y un tema de infraestructura, pero no para hacer inversiones. Y yo creo que hoy el tema tiene que estar muy en torno a las nuevas inversiones y sobre todo posibilitar que la educación, insisto, sea un espacio de movilización social. Hay temas aterradores, por ejemplo, que solamente el 10% de los estrato 1 puedan acceder a la universidad, que solamente el 40% de esta gente culmine, pues es un escenario injusto que promueve mantener los estratos y las diferencias sociales, y creo que hay que abordar el tema. Por otro lado, creo que las protestas violentas de los universitarios no ayudan en nada en ambientar un debate democrático en torno a la importancia de la educación.
Me parece que si los estudiantes, si las universidades quieren realmente promover que la ciudadanía apoye este tipo de debates públicos, pues creo que tiene que haber un comportamiento absolutamente civilizado, no poner en riesgo la movilidad de las ciudades, no poner en riesgo a ningún habitante de Colombia y promover una discusión en altura para fortalecer la educación pública del país. Clara López Obregón, ¿se justifica esa protesta de mañana? Pues claro que sí, Juan Carlos. Imagínese usted que la Ley 30 de 1992 congeló los recursos para las universidades públicas en Colombia. Limitó el aumento anual al IPC, o sea que se puede ajustar solamente por el costo de vida. A partir del 2004, que son las estadísticas que salieron publicadas en la prensa, había que 300.000 estudiantes y el presupuesto era más o menos 10 millones de pesos por estudiante. Se ha aumentado la matrícula, los presupuestos no han aumentado sustancialmente y hoy se gasta 4,7 millones de pesos anuales por estudiante. Comparemos lo que vale un preso en cualquier cárcel del país, pasa de los 12 millones. Entonces sí, claro que 18 millones. Ya van 18. Entonces claro que se justifica. No puede ser que nosotros no entendamos que el nivel de desarrollo del país va en suficiente ascenso para garantizar una educación superior pública y gratuita. Mire, en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, tienen 2.000 cupos y se presentan anualmente 30.000, 40.000 muchachos. En la Universidad de Antioquia pasa algo semejante. Leí un extraordinario artículo de Paula Moreno sobre Tumaco y dice exactamente lo mismo. Allá los jóvenes podrían estar en la universidad, aspiran a ingresar, pero la universidad pública tiene un cupo por cada 20 o 30 aspirantes. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos un problema estructural de fondo que desde luego no se puede resolver en 5 minutos. Pero la realidad es que la universidad pública aquí la han dejado de lado y yo pienso que Serpi lo paga, muy importante el programa. Lo que pasa es que no atendieron el clamor de la universidad pública y uno lo que ve es un cierto tufillo privatizador, como la reforma que se intentó cuando yo era alcaldesa de Bogotá en el 2011, que querían introducir el ánimo de lucro al sistema de la universidad en el país, volviendo esto un negocio cuando estamos hablando del derecho a la educación de los jóvenes. En ese momento, Juan Carlos, marcharon 120.000 jóvenes en la capital de la República, en más de 20 puntos de concentración, totalmente pacífico, organizado, disciplinado. Eso terminó con un abrazatón con la policía. Eso para decirle a Joshua que cuando hay un gobierno democrático que no reprime, sino que protege la protesta y la encausa de manera democrática, no tiene por qué haber esos enfrentamientos con la policía. Desde el Consejo de Seguridad de la ciudad nosotros dispusimos que el SMAT tenía que estar cerca pero no presente y que la policía no se podía acercar a más de 200 metros de la marcha. Acompañaron todo este proceso en mecanismos estilo la Guardia Indígena para la autoprotección de la marcha y sin lugar a dudas, si se hacen esos esfuerzos no tiene por qué desbordarse. Yo hago un llamado tanto a los estudiantes como a la fuerza pública a que recuerden el nacimiento de la MAN en el 2011. Es la mejor manera de hacer conocer este importantísimo pliego de peticiones que interesa a todas las familias, a las familias de clase media, a las familias de la clase trabajadora. Las matrículas de las universidades privadas están desbordadas. La financiación del ICETEX tiene empeñadas familias enteras. Entonces aquí hay un problema grave que tenemos que abordar y no es justificable que en un presupuesto que crece en un 14%, Juan Carlos, eso es 4 veces el costo de la vida, y hay un crecimiento real de 11 puntos, que se aumente el presupuesto de defensa y que todo lo demás crezca solamente el 3% que tendrán que ajustar los salarios. A mí me parece que hay ahí también una estructura del gasto público muy mal dimensionada y que se ha hecho mucha publicidad de faltantes, pero caramba, yo no quiero saber qué presupuesto anual en el distrito le está creciendo a usted a esas tasas de lo que está creciendo el presupuesto nacional este año.
¿Cuánto dijo usted que le cuesta al Estado colombiano un preso en una cárcel? Acaba de decir el doctor Lozada que son 18 millones, yo me había quedado en 12. 18 millones de pesos al mes. Al año. Y lo de la universidad, que los datos que le expresé de la universidad también son anuales, salieron publicados en varios medios de comunicación. Oiga, pero la ley de la que habla usted, doctora Clara López, la ley 30 del 92, según la cual el presupuesto de las universidades públicas pueden subir lo mismo que sube el IPC, ¿es del gobierno del presidente César Gaviria entonces? Sí, señor. Esa fue la gran ola neoliberalizadora que acabó con lo público en nuestro país. Yo no recuerdo quién era el ministro, pero sería bueno saberlo, porque es que aquí todo el mundo tira la piedra y esconde la mano. Bueno, Juan Carlos Lozada, entonces ¿se justifica entonces la marcha de mañana? Sí, Juan Carlos, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con que se justifica, pero no solamente se justifica, sino yo también saldré a marchar, porque es que realmente lo que decía la doctora Clara López Obregón tiene absolutamente toda la razón. Hoy tenemos el doble de estudiantes en el sistema universitario estatal del que teníamos en los años 90, con exactamente el mismo presupuesto, porque desde entonces no ha crecido sino el IPC, al punto, Juan Carlos, que el déficit histórico hoy acumulado en temas, de funcionamiento es ya de 3.5 billones de pesos, y en términos de la inversión en el sistema de educación estatal llega a 15 billones de pesos. Esas son cifras que realmente son aterradoras, porque eso lo que quiere decir es que la universidad pública no solamente está quebrada, sino que no tiene ningún futuro, con este tipo de políticas que de ninguna manera pretenden llenar esos déficits por ningún lado. Además, porque de los 2 billones de pesos que anuncia el gobierno, que le sumará al presupuesto en educación, de esos 2 billones, 0% irán a la educación universitaria pública. Luego, eso es muy grave, porque eso es darle ninguna solución a el tema de la universidad pública en Colombia. Y por supuesto, cuando uno ve, por ejemplo, las cifras reales del programa Pilo Paga, pues uno entiende perfectamente que se le ha hecho conejo a la educación pública durante todo este tiempo. Eso no se puede decir de otra manera. Es que la educación pública atendió en los últimos años 611.000 estudiantes versus 40.000 estudiantes del programa Ser Pilo Paga, pero es que resulta que los estudiantes del Ser Pilo Paga le costaron a Colombia 3.5 billones de pesos, mientras los otros 611.000 estudiantes le costaron apenas 2.9 billones, es decir, que hay casi 1 billón de diferencia entre todo el sistema de educación pública universitaria y el sistema de Pilo Paga, que fue en detrimento de la educación pública, en beneficio de las universidades privadas y en detrimento, como lo decía Joshua Mitrotti, de la movilidad social. Sin ninguna duda, es imposible en un país como Colombia, en el que el acceso a la universidad privada es tan complejo, que la movilidad, que se cierren las brechas de desigualdad, que haya movilidad social en Colombia, es decir, que los hijos de aquellos que tuvieron unas condiciones de vida mejoren con respecto al de sus padres, si no se fortalece la universidad pública. Por eso yo saldré a marchar mañana, porque creo que es una causa justa, y quiero, en eso sí, doctora Clara, yo estoy de acuerdo con usted que entre menos represión, menos violencia, pero no basta hacerle un llamado, como creo que era la intención de Joshua, a los estudiantes. Y no solamente son los estudiantes, es que mañana van a salir a marchar los rectores de las universidades, vamos a salir a marchar congresistas, vamos a salir a marchar quienes realmente... Yo le hice el llamado a todos los que van a estar mañana en las calles, no solamente a la fuerza pública. Me parece fundamental que se recupere el espíritu de la MANE, que para mí fue un cambio de táctica de lucha del tropel que hizo historia en Colombia. Así es. Bueno, le tengo el dato de quiénes eran los ministros en aquella época. Alfonso Banderas. La ley de César Gaviria, los ministros de educación del presidente Gaviria, cuando se aprobó esa ley que autoriza que solamente se suba porcentualmente los presupuestos de las universidades públicas, igual que sube el IPC. Los ministros eran del 90 al 91 Alfonso Valdivieso Sarmiento, del 91 al 93 cuando se aprobó la ley Carlos Holmes Trujillo,
y luego el 93-94. Blanco es gallina, lo pones. Seguimos teniendo la misma clase política, pero mire, no por salir aquí a defender de ninguna manera esa medida que a todas luces ha sido absurda y ha terminado en este déficit, pero decir que cuando eran 300.000 estudiantes en la universidad pública uno podía pretender tener unos aumentos. Lo que nadie se imaginó es que en cuestión de una década eso se iba a, un poquito más de una década, eso se iba a multiplicar por 2. Luego las medidas correctivas hay que tomarlas, y de ahí para adelante nadie se ha atrevido a tomar las medidas correctivas, y no conozco un gobierno, no lo conozco hasta hoy, desde los años 90, que no utilice a la educación como una plataforma política de campaña, diciendo que ese es la herramienta, el mecanismo de verdadera transformación social, y que le haya cumplido a la universidad pública. Pero no es solamente un tema de quienes tomaron esa decisión en los 90, sino que eso ha sido una política de Estado desde esa época hasta acá. Bueno, menos cuando se fundó la Universidad Nacional, ¿no? Claro, pero eso es mucho antes de los años 90. Años 30. Claro, eso es mucho antes de los años 90. Eso fue Alfonso López Pumarejo, el de la Nación. No la fundó porque la había fundado, de verdad, don Cipriano Mosquera, pero el que la fortaleció y le dio autonomía fue Alfonso López Pumarejo, y creó la ciudad universitaria que tenemos hoy. Sí, fue en 1867, veo aquí fue fundada la Universidad Nacional, gobierno del general Mosquera. Daniel Palacios. No, obviamente yo diría que el derecho a manifestar y a protestar está absolutamente claro, y es totalmente entendible la frustración de muchos ciudadanos frente a lo que son los presupuestos en materia de educación, y como lo han mencionado los panelistas aquí muy claramente, de cómo ha sido esa movilización o ese progreso en materia de inversión en educación. Ahora bien, hablando de lo que en este momento tiene este gobierno, ha sido muy claro el déficit fiscal en el que estamos, la dificultad inclusive para poder financiar el presupuesto del próximo año. Entonces, bienvenida la manifestación, bienvenida la protesta. Aquí lo importante, yo creo, es hacer un llamado, como lo han hecho los diferentes panelistas, a que sea una protesta constructiva, a que lleve ojalá al diálogo, a un diálogo productivo con el gobierno, y obviamente pues de ambos, tanto por parte de las autoridades como por parte de los que van a manifestar, pues mantener una protesta amigable y una protesta que lleve un mensaje importante. Pero mire, si usted me permite, hay un punto que yo creo que es importante no dejar pasar, y es el siguiente, y es que este no es simplemente una cuestión del déficit fiscal, esto es una cuestión de la priorización del gasto, porque bien lo señalaba aquí la doctora Clara López, es que no se trata solamente de que el país tenga unas dificultades fiscales, es que cuando uno le va a aumentar lo que le piensan aumentar a el gasto en defensa, pues entonces uno vuelve y dice, aquí no hay ninguna prioridad con el tema de educación, que además fue uno de los pilares, no solamente de la pasada campaña del Centro Democrático, de la anterior. Yo me acuerdo el doctor Zuluaga, que salía a todos lados a decir que la inversión tenía que ser y la jornada educación, perdón. Y de eso no se ve nada, por eso digo, es un tema de Estado. Déjame terminar, porque además, por ejemplo, importante lo que dijo la ministra de Educación ahorita sobre los recursos que se soltaron que se lograron descongelar para llevar a un tema de alimentación, a todos los planes de alimentación en los colegios. Y si es un compromiso del Centro Democrático la jornada única escolar, y en eso estamos avanzando. Ahora, ¿qué digo yo? Hablamos a veces del sector defensa de una manera muy fácil. Es que el sector defensa está creciendo, es que el sector defensa. El presupuesto de defensa es de alrededor de 31 billones de pesos. De ahí 30 billones de pesos son para pagar nómina. Solo 1 billón de pesos, se utiliza para inversión en todo lo que necesitamos. 1.4 se utiliza para todo lo que se necesita en materia de tecnología, de armamento, de inversión en materia de aviación, en materia de defensa nacional. En todo eso solamente tenemos 1 billón de pesos. Ahora, uno diría, es que eso es mucho, y hoy en Bogotá tenemos un déficit de 9.500 policías. Hoy el país, a través de un fallo del Consejo de Estado, va a atravesar que más o menos 40.000 policías van a entrar a la posibilidad de pensionarse. Quiere decir, hoy tenemos unos problemas de déficit de pie de fuerza a nivel nacional, que lo que nos muestra es que no podríamos pensar en reducir el presupuesto del sector defensa, que inclusive estamos colgados. Hoy inclusive una ciudad como Bogotá no tiene de dónde salir el pie de fuerza que necesita. Pero quisiera terminar con una anotación. Yo creo que también hay ciudades que están haciendo esfuerzos, y el Congreso de hecho hizo un esfuerzo muy grande ahorita
política en la legislatura pasada para que la estampilla que antes era pro universidad distrital también se le incluyera a la Universidad Nacional unos recursos, y eso en el Consejo nos dio la pela para aprobarlo y salió muy bien, y eso yo creo que en 15 años le va a dar alrededor de 1 billón de pesos, más o menos 1.200.000 pesos, tanto a la Universidad Distrital como a la Universidad Nacional. Ese esfuerzo también tiene que ser de cierta forma de los departamentos, de los municipios, porque los presupuestos departamentales y municipales a veces también se cuelgan de las estampillas nacionales que les dan, y ahí también tiene que haber un esfuerzo y una corresponsabilidad por parte de los departamentos y de los municipios. Y por ejemplo, a mí no me molestaría estudiar, y es un tema que lo deberíamos mirar con el Congreso y mirarlo en Bogotá, el tema de estudiar por lo menos la gratuidad en la Universidad Distrital para las personas que están en SIDBEN, para las personas que pueden... Ya es gratuita la Universidad Distrital. No todo es gratuito en la Universidad Distrital, doctora Clara. No toda la Universidad Distrital es gratuita, de hecho te lo puedo decir porque acabo de tener reunión con el rector de la Universidad Distrital y tenemos la próxima semana para tratar de que los estratos 1, 2 y 3 tengan total, absoluta gratuidad, porque no lo está, y nos dijo que era un precio alrededor de 7.000 millones de pesos lo que costaría semestralmente eso. Eso es algo que queremos estudiarlo en el presupuesto de este año. Daniel, dos cosas sobre lo que tú acabas de mencionar. Perdón que lo tutee, presidente. No, hombre, ni me faltaba. Pero mire, usted acaba de decir dos cosas fundamentales, o por lo menos fundamentales para el debate, que yo pienso aquí de alguna manera disentir. Y la primera es decir que estamos satanizando el gasto en defensa y que comparamos todos los demás gastos con el gasto en defensa. Por supuesto, hasta ahora ha sido el primer rubro, porque decía Joshua Mitrotti que por primera vez en la historia de Colombia, en el gobierno del presidente Santos, el primer rubro del presupuesto nacional fue la educación. Sí, el primer año. De ahí para adelante dejó de serlo. Se perdió esa prioridad, que ahora nos va a salir Duque con que este año de nuevo va a ser de más de 1 billón de pesos con respecto al de defensa, y que entonces su prioridad va a ser la educación, cuando todos sabemos que eso no es cierto. Pero de nuevo, con un Estado que tiene dificultades en todas sus carteras, ¿dónde pone uno su plata? Lo que quiere decir es cuál va a ser su prioridad. Luego, la prioridad claramente aquí no es la educación. Yo sí lo lamento, en eso hay que ser absolutamente claro. Y por otro lado, con el tema de las estampillas, hoy lo decía su compañero de partido, el doctor Santos, que se opuso en el Congreso a votar la estampilla de la Universidad del Magdalena, porque veía en eso una forma no estructural de solucionar los problemas de financiación, que más bien van es a costo de los municipios, a costo de las gobernaciones, y eso nadie lo tiene en cuenta en el presupuesto. Como doctora Clara, no tuvieron en cuenta las diferentes sentencias de la Corte Constitucional, que son como 4 sentencias que obliga al sistema público de educación a pagar unas sumas enormes de plata, y esos huecos siguen ahí, y son de más de cifras de 150.000 y 200.000 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos que buscar una solución estructural, y creo que de eso se trata la marcha de mañana. La gente está pidiendo decisiones en términos políticos, una reforma profunda, eso es lo que estamos pidiendo. Pero le quiero hacer una claridad al concejal. La distrital es gratuita para los graduados del sistema de educación pública del distrito. A mí me parece que además en este tema tenemos que llevar una discusión de fondo, es cómo está funcionando el presupuesto en todos los sectores, y el presupuesto, la verdad, en inversión es muy bajo. ¿Por qué? Porque tenemos unos gastos recurrentes que hacen inflexibles los modelos de atención en todos los sectores y en las políticas públicas. Ya. Señores, se nos acabó el tiempo. Gran debate de la universidad pública, y de verdad ojalá puedan resolver todos los problemas, porque tanta gente que necesita educación y no tiene cómo acceder a ella. Gracias, Clara López Obregón, por haber estado en Voces RCN, y a Daniel Palacios, a Juan Carlos Lozada y a Joshua Mitrotti. A ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.